Ya está. Ok, bueno, no dije nada. Listo, ya está. No, Ok, es verdad. y justo te lo estaban diciendo. Sí. Entonces, bueno, la clase de hoy, como decías, es la clase de Nonsense Mediated Decay y que está basada en un cuestionario que no estoy segura, pero deberían tener cargadas en el campus, que es un cuestionario basado en 2 papers, que van a ver en la clase las imágenes que saqué de esos 2 papers que deberían leer, y están marcadas la cita bibliográfica en naranjita. Así que esa es la señal de los papers en los que se basa el cuestionario. Entonces, antes de arrancar con... Uy, esperen que no se me mueve. Ahí está. Antes de arrancar con Nonsense Mediated Decay, recordemos un poquito del procesamiento de los mensajeros. Recordarán que la RNA polimerasa 2 es quien va a reconocer los promotores de los transcriptos que van a codificar para la proteína, y va a empezar a ir codificando, generando mensajeros, déjenme achicarlos un poquito, generando mensajero, y para proteger ese mensajero, una de las primeras modificaciones que son cotranscripcionales es el agregado del CAP, esa metilguanidina que por una unión trifosfato se va a unir al mensajero y va a proteger su extremo 5', y a su vez ese CAP va a ser protegido y reconocido por CAP binding proteins o proteínas de unión al CAP que se encuentran dentro del núcleo. La RNA polimerasa va a seguir transcribiendo y obviamente va a transcribir tanto exones como intrones, y esos intrones, para generar el transcripto maduro, van a tener que ser removidos. ¿Por qué? Por el mecanismo de splicing. En particular les puse el ejemplo de la remoción mediante spliciosoma, que lo que va a permitir es que se elimine el intrón, generando este intrón Lariat, como se conoce, y va a dejar una marca a nivel del mensajero, que son las exon junction, exon complex junction o exon junction complex, que son conjuntos de proteínas que van a quedar entre 20 y 24 nucleótidos luego de la unión exon-exon, y que a su vez se va a incorporar el UPF3, que va a ser una proteína muy útil y fundamental para Nonsense Mediated Decay. Digo acá y pongo como un warning porque me quedó mal después de leerlo, el UPF2 no lo tengan como que es algo que queda y se integra al mensajero dentro del núcleo, sino que se va a agregar al citoplasma. Pero era tan complicado modificarlo después de que leí eso que la verdad es que se los dejé. Fue simplemente eso. Y acá voy a hacer un mini paréntesis para darle información para... Ay, ¿por qué no se me mueve? Acá. Para darle un poquito de información, y más que nada esto es para que se lo lleven ustedes y lo lean en sus casas, por eso le puse la explicación de la figura de el splicing. Es un proceso complejo que se lleva a cabo por varios complejos de ribonucleoproteínas que se basan en 2 reacciones de transenserificación que van a permitir la formación de ese rulo o intrón Lariat. Y que a su vez... ¿Alguien dijo algo? ¿Pueden No, frenarme? no, no. Okay. Escuché un fantasma, perdón. No. Y para recordar o que tengan idea es que además de la GT y el AG, hay otros sitios muy importantes, es un proceso altamente regulado, altamente conservada sus secuencias, y que a su vez, como les dije, está regulado por la presencia de enhancers y silencers, tanto en el intrón como en los exones, que permiten que se reconozcan o no uno u otro exón, llevando a la presencia de splicings alternativos, tanto por la presencia, que esto lo vamos a ver y por eso también se los puse hoy, la presencia de promotores alternativos que van a llevar a que haya varios exones 1 distintos sitios de corte y poliadenilación, y splicings alternativos internos, o sea que haya tantos sitios 5' alternativos, 3', o los que se llaman exon caseto mutuamente excluyentes, ¿sí?
generando todo un pool de transcriptos distintos a partir de un mismo gen. Entonces, ¿por qué miércoles se me va? Entonces, si sigue la transcripción, vamos a tener tantas cicatrices o exon junction complex unidos al mensajero como cuantas uniones exones-exones tenga, ¿sí? Entonces, en este caso yo les dibujé un caso en el que hubo 3 uniones exon-exon hechas, con las 3 cicatrices que quedan, y la transcripción va a continuar hasta que se genere la cola de poli A, se corte y se unan al mensajero las poli A binding proteins, que van a ser quienes protegen y reconozcan esa cola de poli A. Y en este caso son las poli A binding proteins nucleares. De este modo es como se prepara el mensajero para que pueda salir al citoplasma. Y una vez que sale al citoplasma, ¿qué va a ocurrir con él? Bueno, siempre primero hay una primera ronda de traducción, es como una ronda de prueba. Y en esta primera ronda de prueba, donde solo se une un ribosoma a este mensajero, van a ocurrir 3 cosas que son fundamentales. Una es que las cap binding proteins nucleares van a ser cambiadas o intercambiadas por el factor de iniciación de la traducción 4E. Las poli A binding protein nucleares van a intercambiarse por subversiones citoplasmáticas, ¿sí? Y a medida que el ribosoma se vaya moviendo, va a ir quitando todos los exon junctions previos al codon stop de terminación, ¿sí? Pero a su vez hay particularidades que tenemos que tener muy presentes para la terminación de la traducción de forma correcta. Entonces, a medida que el ribosoma se vaya moviendo por encima del mensajero, va a llegar a un punto en que va a llegar a el codón de terminación y se va a colocar este codón de stop de la traducción en el sitio A o el primer sitio del ribosoma. Una vez que ocurre esto, ¿qué va a pasar? Como no hay tRNAs o RNA de transferencia que reconozcan ese codón de terminación, va a quedar el ribosoma frenado en esa posición. Y es ese tiempo en que el ribosoma queda frenado que permite o le da la oportunidad a que entre al ribosoma estas releasing factors 1 y 2, 1 y 3, unido el 3 a GTP. ¿Qué pasa? Una vez que se recluta este complejo, el releasing factor 3 va a hidrolizar GTP liberando GDP más fosfato, va a generar un cambio conformacional en el releasing factor 1, y es esto lo que va a llevar a que se libere del ribosoma el polipéptido generado. Se va también, luego de esto, el releasing factor 3, entra a BCE1, y es esta proteína por hidrólisis de ATP quien va a permitir que se genere otro cambio conformacional en el releasing factor 1 y se desprendan las 2 subunidades del ribosoma. Y es así como termina la traducción. ¿Hasta acá vamos bien? Me van frenando. Es como un cuentito, pero vamos. Vamos que vamos. Entonces, ¿qué pasa? Si todo está bien durante esta primera ronda, más ribosomas se van a pegar a ese mensajero y va a empezar ronda y ronda y ronda de traducción. Pero esto va a depender de la vida media del mensajero, o sea, cuánto tiempo permanezca en el citoplasma y disponible ese mensajero. Y eso está dado por el equilibrio entre la degradación y la traducción de ese mensajero, que a su vez va a depender de características intrínsecas de cada mensajero en sí, como el largo de la cola de poli A y algunas secuencias particulares que pueden tener en su sitio 3'UTR, entre otras cosas. Cuando un mensajero normal
tiene que ir a degradación, hay también distintas vías que uno puede, que se pueden tomar. Una es la dependiente de adenilación, es decir, se deadenila, se les quita, come la cola de poli A al mensajero, y esto permite o hace que se recluten proteínas que puedan degradar el mensajero por ambos flancos, el 3' y el 5'. Y otras vías independientes de la de adenilación, que por ejemplo es la vía del decapping, es decir, se quita la protección 5', el cap, y esto permite que pueda ser degradado de forma 5', 3', o por la acción de endonucleasas que van a romper en algún punto dentro del mensajero y permita que sea digerido o degradado por ambos flancos. Esto, como yo les digo, es el equilibrio entre degradación y traducción está finamente regulado dentro de la célula, y esto ha sido a prueba, o sea, es evidente en el factor de que cuando una señal se llega a la célula, los cambios de expresión entre un 40 y el 50% de esos cambios se deben a cambios post-traduccionales, es decir, que están regulados por la modificación de la vida media del mensajero. Es decir, que aquellos que no sean útiles irán más a degradación, y aquellos que sean más necesarios se les extenderá la vida media y serán traducidos en mayor cantidad, en mayor medida. Entonces, la célula tiene un mecanismo de vigilancia para poder determinar en cada paso si las cosas están ocurriendo de forma correcta o si hay alguna pequeña falla. Ya desde que falte el agregado del CAP dentro del núcleo, o haya ocurrido mal el splicing, o haya quedado el mensajero maduro por mucho tiempo dentro del núcleo, o sea, nunca haya sido exportado. También las cosas normales que hay que degradar, por ejemplo, el intrón, la ariat, deben ser degradados, no puede quedar dentro del núcleo acumulado. Y a su vez también están esos sistemas de controles a nivel del citoplasma. Y hay 3 sistemas de controles que vamos a ver, y en particular el que más nos va a competir hoy es el Nonsense Mediated Decay. Entre ellos tenemos el Non-Stop Decay, que es aquel mecanismo que reconoce a los mensajeros que no tienen codón de terminación. Es decir, que como no tiene codón stop, el ribosoma va a poder seguir y va a empezar a traducir la cola de poli A. Va a eliminar las poli A binding protein, ¿sí? Porque estéricamente se las va a ir pateando, y esto va a llevar a que ese stop, que va a ser el ribosoma al final del mensajero, permita o llame a reclutar complejos como el exosoma que van a degradar ese mensajero. Por otro lado, también tenemos el No-Go Decay. Leo, ¿te puedo parar ahí a hacer una preguntita? Sí. Yo soy. Flor, Sí. soy. Sí. Sí, Flor. Del anterior, eso es para ejemplos de mutaciones que hacen que desaparezca el sitio de stop final. ¿El non-stop? Sí, sí. Sí. O sea, sí. no es que naturalmente es como que por si alguna falla o algún gen viene sin el stop porque se mutó. Está todo más o menos en discusión igual. Porque me genera esa duda, ¿no? ¿Cómo? Sí. Pero sí, uno creería que son mutaciones por pérdida de codón stop, que hay muchas, ¿no? Pero sí. Habría otros factores poco probables también, que se podría hacer el uso de codones de inicio de la traducción alternativos, que capaz en genes cortos lleven a que no exista codón stop prematuro en esa región, y por ende se traduzca todo. Claro. Agarran otro marco, cuando agarran otro marco por ahí también. Exacto, exacto. Que no genere un producto tóxico, por eso debe estar también como protección de la célula, digo. Exacto. Okay. Bueno, ahora lo vamos a ver que nada centrándonos en el Nonsense Mediated Decay, pero su utilidad para solo casos de mutaciones ya está discutida. Claro. Tiene una función más amplia. Claro.
les decía, el no-go decay está asociado tanto a mensajeros que generan o tienen alguna estructura secundaria particular, que esa estructura secundaria fuerte no puede ser eliminada, removida o deshecha por el ribosoma a medida que pasa, y eso lo que va a hacer es impedir que el ribosoma pueda moverse, lo van a frenar. Eso también puede ocurrir, es decir, que quede frenado en un punto particular el ribosoma, es si me falta algún tRNA particular. Por ejemplo, si el individuo tiene una dieta baja en algún aminoácido en particular, no voy a tener tRNA cargados con un aminoácido, y de repente voy a requerir tRNAs particulares, no los voy a tener y el ribosoma no va a poder seguir. Y son esas pausas o frenazos que hace o tiene el ribosoma que llevan a que digan, ok, algo malo está pasando, necesito degradar esto, esto no está funcionando. Y va a ser reconocido por la maquinaria de degradación, el exosoma y demás. Entonces la pregunta de la guía era, ¿qué diferencia tienen estos mecanismos de degradación, estos otros mecanismos de degradación, con el nonsense mediated decay? Y ahora lo vamos a ver, pero la diferencia particular que tienen estos es que, como les dije, ambos mecanismos, el non-stop y el non-go, van a llamar a proteínas que son las que se reclutan para la degradación del mensajero. En cambio, el nonsense mediated decay va a interactuar con las mismas proteínas que participan en la marcación de la finalización del mensaje, de la traducción, que son las que les mencioné antes, el releasing factor 1 y el releasing factor 3. Y proteínas particulares, a su vez, del nonsense mediated decay. Entonces, metámonos ya en el nonsense mediated decay. Como su nombre lo dice, por nonsense mediated, su rol principal, o como hablábamos también recién con Flor, en su comienzo se creyó que era el mecanismo que reconocía aquellos mensajeros que tenían codones de stop prematuros o nonsense, ¿sí? No obstante, ahora con los nuevos estudios de transcriptómica se observa que la mayoría de los mensajeros que sufren o que son pasibles de nonsense mediated decay no son solo aquellos que tienen stop prematuros, sino que la mayoría, entre un 3 y un 20%, son mensajeros perfectos, no aberrantes, que no tienen codones de stop de terminación prematuros. Y esto puede estar asociado con algo, como lo que le mencioné a Flor recién, que se vio en Saccharomyces cerevisiae, que es que la mayoría de estos mensajeros no aberrantes que son regulados por nonsense mediated decay, lo que sí tienen son distintos ORF, distintos marcos de lecturas internos, que pueden llevar a que, dependiendo cuál se use, se generen o no codones de stop prematuros, al esperado. Entonces, ¿qué pasa y cómo es que se activa o funciona el nonsense mediated decay, o lo que se sabe o se cree hasta ahora? Como les dije, está muy asociado a el reconocimiento o la terminación de la traducción. Entonces, pasa lo mismo que antes. Viene el ribosoma leyendo, ¿sí? Va a llegar a colocar en el sitio A, en su primer sitio, el condón de terminación. En esa ventana de tiempo en el que ese ribosoma va a estar esperando a ver qué caso pasa, si viene un tRNA o no, ¿sí? Que no va a llegar el tRNA, entran los releasing factor 1 y el releasing factor 3, como venían antes cargados el releasing factor 3 con su GT. Pero, esperen que no le fui marcando. Va a interactuar en esta pausa, en este momento especial, o en este momento particular del mensajero, la proteína UPF1, que es el actor fundamental del nonsense mediated decay. Es ella la que va a interactuar con los releasing factors 1 y 3, y a su vez va a interactuar con las UPF2 y UPF3 que estaban en los exon junction complex, que ya les dije que se generaban al momento de formar el mensajero maduro. Esta UPF2 lo que hace es generar cambios conformacionales, por un lado en UPF1,
¿sí? Activando una actividad particular de la UPF1, que es la helicasa, y a su vez va a reclutar a este complejo que vemos acá, que es el SMG1, que viene interactuando con SMG. Tienen a SMG1 inactivo. Cuando logra o se va Leo. Te fuiste, Flor. Sí. No está hablando. No tenés el micrófono activo. ¿Me fui yo sola o todos? Te fuiste vos sola, por eso frené para ver si podía poner a grabar. No, terrible, terrible. No sabía si era yo o qué pasó, rarísimo. Bueno. ¿Querés que ponga a grabar igual? No, ahí pongo a grabar yo. ¿Vos seguiste hablando? Ya está grabando. Ah, está grabando, sí, está grabando. O sea que sí, podés volver, tenés que volver No, creo que llegué a una pausa justo cuando la señora me comunicó que habías dejado de grabar. Ok, volvete, tenés que compartir pantalla de nuevo. No sé qué raro, no me había pasado nunca. Welcome to the cyber world. Ok. Bueno, ahí ven la pantalla, ¿no? Por poco infarto. Yo también. Sí, esto sí. Okay. Sí, dale, vamos. Los chicos me imagino que también, como dijeron, ¡ah! Ponenla, Leo. Okay. Entonces lo que les decía es que cómo ocurre esto, y paso a paso realmente no se conoce, pero bueno, se sabe más o menos quién interactúa con quién y quién va haciendo algo. Pero como todo ocurre de manera conjunta, es muy difícil poder determinar, obviamente, la actividad y el rol que tiene cada uno, ni cómo es que se da cada cosa. ¿Por qué no puedo cambiar? Ahí va. Entonces, originalmente se creyó que el NMD comenzaba, o se hacía durante la primera ronda de prueba de traducción. ¿Vieron? Donde se cambian la cap binding protein, la poly binding protein, y se eliminan los exon junction. Al ver que todo eso no ocurría, se creía que era eso lo que despertaba o promovía el inicio de nonsense mediated decay. O sea que pueden ser que lean esa hipótesis. Pero ahora se cree que en realidad puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier ronda de la traducción. A su vez, también se creía en su momento que UPF1 era reclutado cuando había que remover o eliminar o degradar un mensajero particular. Pero ahora se sabe que está presente en todos los mensajeros y que en realidad pueden pasar dos cosas. Si durante la primera ronda de traducción o durante alguna ronda de traducción el mRNA está ok, o sea, no es aberrante y no debe ser degradado, lo que va a hacer UPF1, que tiene también acción de ATPasa, es hidrolizar ATP, modificarse y soltarse del ARN. No obstante, si algo ocurre mal, ese mensajero tiene que ser degradado, lo que va a pasar es que va a ser fosforilado, va a ser activado y por ende va a ir a degradación y se va a promover el comienzo del nonsense mediated decay. Hay distintas teorías. Se sabe que la interacción entre los releasing factor y las poly-binding proteins citoplasmáticas inhiben el comienzo de nonsense mediated decay. Entonces una de las hipótesis es que al haber un conesto prematuro, no pueden interactuar estas ERF con las poly-binding proteins, y es eso lo que da inicio al nonsense mediated decay. Otra hipótesis es que la presencia de un exon junction río abajo al codón de terminación prematuro sería lo que despierta o inicia el nonsense mediated decay por la interacción entre UPF1 con UPF2 y UPF3 que están en ese exon junction complex. Hay teorías que unen ambas cosas, o sea, la interacción entre el exon junction y la falta de interacción con el
las poly-A-binding protein como el mecanismo. Y finalmente hay uno que dice que en realidad como UPF1 va a llevar a que el ribosoma se libere del mensajero, esto va a dejar al mensajero como lábil, como desprotegido, y eso va a hacer que vaya a degradación. Todas estas, de nuevo, son teorías de cómo es que inicia o cuál es el puntapié inicial del mensajero. Y este, por ejemplo, lo pueden leer en uno de los papers que tienen que leer, mejor dicho, para el cuestionario. Entonces, ¿qué va a ser reconocido por NMD y qué no? Bueno, como les dije, van a ser reconocidos tantos RNAs deleterios como normales no aberrantes fisiológicos. Lo más predictivo, o lo que sí o sí nos va a decir, bueno, si esto se da, va a ocurrir nonsense mediated decay, es lo que vemos acá, que tenemos un codón de stop prematuro, ¿sí? Porque este es el codón de terminación wild type, este es el prematuro, y arriba abajo tengo un exon junction complex, ¿sí? Esto siempre, si se da, generalmente, va a degradación. ¿Cuándo no va a ir a degradación? Si la distancia entre este codón de stop y este exon junction es menor a 50 pares de bases. Estéricamente no pueden interactuar y no es reconocido. El otro es cualquier codón de stop, que cualquier mensajero que tenga un codón de terminación, aunque no haya exon junction complex, puede ser, si es previo al wild type, ¿sí? Y los fisiológicos son aquellos que o tengan UTRs muy largos, ¿sí? Mayores a 1000 pares de bases, ¿sí? Y a su vez puede ser que si el codón de terminación en algún mensajero no está en el último exón, es decir, que arriba abajo de este codón de terminación wild type hay un exon junction complex, puede ser reconocido como si fuera un stop prematuro, y eso también puede hacer que vaya a degradación por nonsense mediated decay. Y finalmente, como les dije antes, por la presencia de ORF o matura alternativos que lleven a la presencia de codones de stop prematuros o que generen esta situación, que haya un codón de terminación arriba a un exon complex, a un exon junction complex, ¿sí? No obstante, ocurre simultáneamente a todo esto lo que se conoce como mecanismo o proceso de read-through. Entonces, ya dijimos que cuando vaya el ribosoma traduciendo, se va a generar el polipéptido y va a remover todos esos junction complex y se va a frenar en el codón de terminación. Cuando llega el codón de terminación pueden ocurrir dos cosas. Una, la que vimos hasta recién, es que los releasing factors, que son los que van a reconocer y promover la finalización de la traducción, entren al ribosoma, ¿sí? Liberan el polipéptido y se termine la traducción mediante la liberación del ribosoma. Pero también lo que puede ocurrir es que un tRNA que no sea, obviamente, complementario con el codón de terminación, porque no existe, sino que sea similar, fíjense acá, que no es 100% complementario, la G con la A obviamente no hibrida, pero que obviamente une un aminoácido, pueda incorporarse, ¿sí?, en esta posición, y por ende, ¿qué va a pasar? Se va a seguir de largo, se va a incorporar ese aminoácido, se va a saltear, o se va a hacer read-through, o sea, leer de corrido, o por encima ese codón de stop, y se va a continuar la traducción, ¿sí? Esto es un mecanismo que ocurre de forma natural, de forma wild type, y ocurre en mensajeros no aberrantes, o sea, comunes, en un 0,1%. Pero ocurre con una mayor frecuencia en aquellos mensajeros que tienen codones de stop prematuros,
llegando a una frecuencia de casi un 1%. ¿Tienen alguna idea ustedes de para qué podría ser útil, beneficioso esto? ¿Se les ocurre? Tienen un microsegundo para responderme. Quiero escuchar todas las voces todas. No escucho ninguna voz, ninguna. ¿Qué utilidad puede tener, chicos? Piensen. Son futuros científicos algunos. Puede ser que si hay un codón stop mucho antes del que tiene que estar, puede seguir haciendo la transcripción, puede tener la proteína normal, aunque esté esa mutación, o sea, no sé, pero... Sí, acá Exacto. lo conté. Sí, y Lucía dijo lo mismo, para saltear el codón de stop prematuro. Excelente. Exacto, perfecto. Entonces está bueno cuando tengo ese codón de stop prematuro en un gen obviamente deleterio, yo voy a obtener producto, ¿sí? Entonces, hay muchas enfermedades que están causadas por, por la presencia de codones stop prematuros, y se diseñaron distintas terapias para que por este read-through, ¿sí?, se pueda bypassear. No obstante, no puede, ¿sí?, hay ciertos prerequisitos que tienen que tener los mensajeros para aplicar a esto, o para que sea útil el empleo del read-through. Por ejemplo, es que las variantes de secuencia generen codones stop prematuros, pero de un tipo particular. Y para esto les puse este ejemplo para que se den cuenta ustedes. Fíjense, este es el mensajero wild type. Tengo acá el mensajero con su codón de terminación normal, y esta es la proteína o el polipéptido que generaría. Este es el mismo mensajero, pero que tuvo un cambio de tipo sustitución de esta C, que cambió a una T. Si esta proteína no sufre, ese mensajero no padece el read-through, lo que se va a ocurrir es que se va a generar una proteína que es exactamente igual hasta acá, pero va a ser más corta, va a terminar prematuramente acá. Si ocurre el read-through, fíjense que esto se mantiene igual, entra un tRNA cualquiera que sea compatible con este codón de stop, ¿sí? Pero fíjense que los codones son iguales río abajo de este codón stop, y los aminoácidos que se incorporan son los mismos, ¿sí? Pero compárenlo con este tipo de alteración, donde es este mismo mensajero, en realidad este mismo mensajero, y en realidad lo que ocurrió fue la duplicación de una base. Esta C se duplicó y está 2 veces. Si no ocurre el read-through, ¿sí?, o sea que se activa el nonsense mediated decay, esta parte va a ser igual, este podría no haberlo sido, en realidad, y se corta prematuramente hasta acá. Pero fíjense en esta otra parte. Estos primeros 3 obviamente van a ser iguales, acá se mete un codón cualquiera, un aminoácido cualquiera que sea compatible o similar a este codón de stop, pero río abajo, ¿es igual a la proteína wild type o no? No, exactamente. Como se genera un corrimiento del marco, exactamente, aunque yo bypassé el codón de stop prematuro, lo que yo voy a obtener no es una proteína exactamente igual a la que yo quiero. Va a ser algo totalmente distinto. Entonces, aquellos mensajeros que sean pasibles del read-through, o en realidad no pasibles, en realidad cualquiera puede ser pasible, pero que genere un producto que sea conveniente o que sea útil, son aquellos que... Ay, esperen que no me está marcando. Ahí está. Son aquellos que se dan por variantes de tipo nonsense, es decir, sustituciones que dan un cambio de un aminoácido por un codón stop, ¿sí? Y en metaanálisis se han observado que hay más de 7.500 de estas variantes en aproximadamente 1.000 genes asociadas a enfermedades, por lo que hay un 11% de enfermedades que serían causadas por este tipo de variantes y que podían ser beneficiadas por la aplicación de un read-through,
¿sí? Por una terapia de tipo read-through. A su vez, que va a depender del tipo de variante de secuencia que el mensajero tenga, necesito que ese mensajero esté presente, es decir, que no sea eficientemente degradado por el Nonsense Mediated Decay, porque si el Nonsense Mediated Decay me lo reconoce y me lo degrada, no va a estar presente, y al no estar presente, obviamente no voy a tener que sea atacado por read-through, o sea, que pueda sufrir read-through. Entonces, lo que hacen estas moléculas en realidad es aprovechar el stop o la parada que hace el ribosoma en el codón de terminación y promover ese tiempo para que entre un RNA de transferencia similar, o como dicen los papers, near cognate, para el mensajero de terminación. De este modo, el equilibrio va a estar influenciado o llevado favorablemente para el lado del read-through más que del lado de la degradación. El paper que a ustedes les pasaron es un paper que muestra distintas terapias que se prueban para el read-through en distintas enfermedades oculares. Esta es la tabla que está presente en ese paper. Pueden ver que se está probando para retinitis pigmentosa, coroideremia, aniridia, síndrome de Usher. Pero a su vez, de paso, le contamos que, dado que trabajamos tanto en el gen DMD en la clase de bioinformática, y es obviamente el gen y la patología que nosotros nos mueven, este tipo de moléculas ha sido aprobado también para el tratamiento, y está en uso para el tratamiento de chicos con Duchenne, que son variantes, chicos que tengan variantes de secuencias nonsense en el gen DMD, ¿sí? Y la eficiencia de ese tipo de terapias va a depender de varias cosas. Uno es de la característica particular del codón stop prematuro que se genere, o sea, dependiendo del tipo, hay más o menos tRNA similares o near cognate que pueden ser incorporados. Hay algunos que tienen mayor o menor fidelidad, lo que se llama. Va también a depender de qué tan eficiente sea Nonsense Mediated Decay en uno u otro tejido o en un momento específico, obviamente, y esto es bueno, no me sale. ¿Genética? Va a depender de... ¿Farmacogenética? ¿Qué querías decir? No me sale. Farmacocinética me parece, pero tampoco me parece que aplica. Pero sería qué tan disponible va a llegar a ser la molécula que uno quiera emplear en el tejido blanco en particular de la patología, qué tanto tiempo esté disponible en ese tejido, eso sí sería farmacocinética. Y obviamente también va a depender del aminoácido que se integre, por más que sea uno, en qué parte de la proteína se está poniendo. ¿Se está metiendo en el sitio activo? ¿No se está poniendo en el sitio activo? ¿Está justo en un sitio hidrofóbico y metí un aminoácido hidrofílico o al revés? ¿Me va a alterar la conformación o actividad de la proteína en particular? Bueno, dependerá caso a caso y paciente a paciente. Y obviamente también, pero eso ya es general o cualquier tipo de droga, la toxicidad no solo de la droga, sino también de la proteína resultante. Y esto a su vez quiere ser y trata de ser mejorado no solo por el uso de drogas de tipo favorecientes al read-through, sino también que puede ser ayudado impidiendo la degradación del mensajero, es decir, empleando drogas que inhiban el Nonsense Mediated Decay, aumentando también el número de mensajeros, y que por ende voy a tener más mensajeros target para el read-through, promoviendo aún más, ensanchando ese equilibrio para el lado del read-through. Entonces, esto es todo en mi presentación, es todo lo que tienen que saber. Hemos respondido todas las preguntas